Continúa en el cargo, ¿no? Sí, sí, continúa. Continúa en el cargo. ¿Cómo está la relación con el gobierno? Subir al auto. Subir al auto. Bueno, ahí estaba Guillermo Franco, sigo en el cargo, fue lo primero que dijo, y hubo verdaderamente alta tensión durante todo el fin de semana con versiones cruzadas respecto de la relación entre el jefe de gabinete, Guillermo Franco, el hombre que la política reconoce como el interlocutor del gobierno en el Congreso, y Santiago Caputo, el asesor todopoderoso, asesor contratado, sin firma, pero todos coinciden con la potestad de hacer y deshacer en áreas clave del gobierno y con mucho más poder que cualquier ministro del Gabinete Nacional, salvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Y que incluso interviene en negociaciones iniciadas por el actual jefe de gabinete, por Guillermo Franco. Por eso ahí se vienen dando una serie de roces desde hace 2 o 3 semanas, cuando fueron los primeros cachetazos en el Congreso, recordá, Maxi, donde con Caputo de viaje, con Caputo de vacaciones, se había tomado una semana, el Congreso le metió a Lustó en la Comisión Bicameral de Control de Inteligencia. Diputado fue contra el DNU, que le daba 100.000 millones de pesos a la CIDE, y el Senado también impuso, de alguna manera, restricciones como para, por ejemplo, tratar la reforma para la movilidad jubilatoria, que finalmente fue vetada por el presidente, y tratar de imponer también el aumento a las universidades. Y el punto ahí es que empezó a haber un pase de facturas. ¿Quién se hacía cargo de que el Congreso había cacheteado al gobierno? Bueno, y hubo un pase de facturas ahí porque Guillermo Franco dijo, no, yo me abrí de estas negociaciones. Fue Santiago Caputo el que se tenía que encargar. Y ahí empezaron los chispazos que tuvieron su momento culminante la semana pasada. La semana pasada hubo 2 hechos que llamaron la atención en esta interna que no estaba tan acelerada del gobierno. Uno fue la famosa restricción al acceso a la información pública, que se le adjudica a Santiago Caputo. Guillermo Franco da en su aparición en el Congreso, en diputados... Frente a los diputados, cuando hace el informe del jefe de gabinete, dice Exacto. que ese tema, ante cuestionamientos muy duros, sobre todo de la bancada del PRO, que es aliada del gobierno... Exacto. Que fue cuando los con el Penato, PRO, que fue el PRO cuando gobernó Mauricio Macri, el que impulsó claro, y pues aprobó la ley de acceso a la esa información pública es una ley del año 2017, que impulsó el gobierno de Mauricio Macri y que, como veían al principio del programa, Silvia Los Penato dice que es uno de los puntales de transparencia de la información pública por parte del gobierno de Macri. La semana pasada, el bloque de Ritondo, Los Penato y otros diputados del PRO salen a cuestionar duramente la restricción al acceso de la información, a los pedidos de información pública que puedan hacer los periodistas o cualquier ciudadano. Y sale Franco en la Cámara de Diputados diciendo que eso se puede rever. Sí, si hay algo que no está de acuerdo... El decreto del presidente Milei puede, de alguna manera, reverse y puede modificarse. Sí. Bueno, no. Fíjate lo que dijo el viernes al mediodía el vocero presidencial en la conferencia de prensa, 48 horas después de que Franco dijera, bueno, si hay que hacer una modificación, la vamos a hacer. Sale el vocero presidencial a cruzar al jefe de gabinete. Todos creen que detrás del vocero presidencial hay una orden de Santiago Caputo, del asesor estrella del presidente. Fijémonos, recordemos la negativa del vocero presidencial a que se toque una coma de la restricción a la libertad de expresión, al acceso a la información pública. Posiciones enfrentadas entre Guillermo Franco y Santiago Caputo sobre la ley de acceso a la información pública. Esto de las internas, las peleas, las discusiones entre funcionarios es falso. Acá lo que se trata es que el acceso a la información pública efectivamente sirva para eso, pero no que esta información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios. Por ejemplo, han preguntado qué marca de té tomamos, qué raza y color de mascota tenemos. Nos han preguntado si nuestras mascotas son felices.
Nos han preguntado si nuestras mascotas son felices, si el doctor Fernández cursó la ley Micaela o qué materias dicta en la UBA. Bueno, ya no dicta más. En 2020 se recibieron 57 pedidos de acceso a la información pública. En el 2023, 65 y ahora hasta agosto, 558. Simplemente es tratar de ordenar un poco esto de que se pregunten cosas que no hacen al erario público, no hacen a la honestidad del funcionario. Bueno, y ahí ratifica después Adorni que no se iba a tocar. Esto es que una iba a discusión, mantenerse insisto, la restricción. es una discusión. Ahora vamos a hablar del acceso a la información, los pedidos los puede hacer un periodista, los puede hacer cualquier ciudadano Una ONG, vía internet en un portal de acceso a la información pública. Que insisto, es una ley impulsada en el gobierno de Mauricio Macri. Por eso hace mucho ruido con los aliados del PRO, que salen con toda a cruzar al gobierno. Más allá de eso, y no vamos a discutir en lo que dice Adorni y demás, porque efectivamente hay cosas muy pequeñas a las cuales el ciudadano o el periodista puede acceder y transmitirle al ciudadano, y después el ciudadano verá si le parece relevante o no la información. Por ejemplo, las medialunas que se comen en Olivos o en Casa de Gobierno, qué montos o cualquier contratación de Casa Rosada o de Olivos. Esto era así con el gobierno anterior, con este gobierno y esperemos que con futuros gobiernos. Y cosas por ahí más relevantes. Siempre decimos, por ejemplo, se pudo acceder a la información de quiénes iban a visitar al expresidente Alberto Fernández durante la pandemia gracias a los pedidos de información pública, ¿no? O si ingresaban personal de distinta clase a ver a Alberto Fernández a altas horas de la noche, a qué hora se iban de la Quinta de Olivos gracias al pedido de información pública. Después cada uno evaluará si es relevante o no la información. En medio de todo esto, entonces, Adorni lo cruza a Guillermo Franco, todos sospechan de Santiago Caputo atrás. Exactamente, que fue el cerebro detrás de esta restricción a el acceso a la información. Entonces, por la tarde, nochecita, el jefe de gabinete, que ya se había sentido en la semana, porque dijimos dos hechos. Sí. El otro hecho fue la respuesta sobre qué hacía Santiago Caputo en el gobierno, que fue una de las 2000 preguntas que le hizo la Cámara de Diputados en lo previo, antes del pedido de informes, y que se respondió por escrito, y que escribió, la información que yo tengo es que la respuesta que tuvo que dar el jefe de gabinete, Guillermo Franco, sobre qué hace Santiago Caputo en el gobierno, la escribió el propio Santiago Caputo, matándose de risa. ¿Por qué? Porque los boludeó. Porque en la respuesta sobre qué hacía Santiago Caputo, dijo que hace una zaraza. No definía nada decía sobre que qué función se dedicaba cumplía. al planeamiento estratégico, de estudios de mercado, de encuestas. Ni siquiera. Bueno, había una serie de cuestiones que estaban escritas que tenían que ver con... pero que tenían que ver con su expertise. No se Por eso, señalaba ninguna. Vinculado a la opinión pública, digamos. Tampoco. ¿No? Está bien. Tampoco, nada. Bueno. Entonces, el jefe de gabinete no quiso defender eso. Y cuando le preguntaban por Santiago Caputo, dijo, me remito a lo que dice el informe. Está bien. No estaba muy contento con que... Pues dice, yo tengo que dar la cara, dice el jefe de gabinete. Bueno, entonces, cuando Adorni responde de esta manera, negando cualquier cambio a la restricción que impone el gobierno, sale el jefe de gabinete por la tarde de ese viernes a decir... En una entrevista televisiva... A marcar diferencias entre el rol de él y el rol de Santiago Caputo. Entonces dice, yo cumplo un rol constitucional que está establecido en el artículo 101. Santiago Caputo, que es la otra persona que mencionó el vocero presidencial, lo manda en cana Adorni, es un asesor de confianza del presidente y como tal el presidente lo escucha. El presidente dijo triángulo de hierro. Y agrega Guillermo Karina Franco. Milei, Y Guillermo Franco está diciendo, yo tengo la responsabilidad institucional, yo tengo la firma, yo tengo que dar la cara una vez por mes en la Cámara de Diputados y yo soy el que firmo y después si hay denuncia de la oposición, de el otro, como en general hay siempre en toda democracia, las causas penales obviamente van contra los funcionarios que tienen la firma, no contra un asesor que simplemente no firma absolutamente nada, ¿no? Exacto. Ahí decía Guillermo Franco,
Muchas veces el presidente ha dicho que esto es el Triángulo de Hierro con Santiago Caputo y su hermana, pero a mí me designó porque tiene confianza de que puedo ejercer el rol de jefe de gabinete y cumplir con esa función constitucional. Alguien cercano a Caputo me decía, que tome nota, no es un cuadrado, es un triángulo. Él no está en ese triángulo. Digo, hay una aspereza. Bueno, se da el fin de semana, sábado a la tarde, sábado a la noche, la internación del jefe de gabinete, un hombre de 72 años. Por un malestar cansado, gastrointestinal. Exactamente. Le dieron el alta, como veíamos hace un rato. Raro que le pregunten si seguía en el cargo. Raro. Claro, en el medio hay todo tipo de versiones respecto a la continuidad en el cargo y lo que habría dicho Santiago Caputo. El colega Eduardo Feynman dice que efectivamente Guillermo Franco tuvo un enfrentamiento con Santiago Caputo. A ver si podemos mostrar el tuit del diputado libertario Agustín Romo, ¿no? Dice, el jefe de gabinete llegó a renunciar de palabra, esto es lo que dice Eduardo Feynman. No es la información que yo tengo. En la radio. Nunca renunció. No, bueno, esto es lo que dice... Nunca renunció. Por eso, ahora, bueno. ahora la completamos, pero lo que me interesa es la reacción política de un hombre que responde directo. Sí, a Santiago Caputo y uno de los alfiles de la comunicación Fíjense, digital. Por eso, Feynman en la radio dice, el jefe de gabinete llegó a renunciar de palabra, revela que hay una situación de mucha tensión, que ha padecido el jefe de gabinete mucho estrés, esto es lo que dice el colega Feynman. Y Agustín Romo, que es el diputado por la provincia de Buenos Aires. Jefe del bloque. Jefe del bloque de La Libertad Avanza, un hombre que responde a Santiago Caputo, dice, basta Macri, el jefe de gabinete está internado. Esto fue hoy a la tarde. Sí. Esto es bajo hasta para vos. Atribuye la información del colega a una operación del expresidente Mauricio Macri, que estaría de alguna manera metiendo la cuña entre Guillermo Franco y Santiago Caputo. Insisto, esto no es un tuitero común, por eso nosotros no ponemos ya las cosas que dice Santiago Caputo a través de los trolls, los militantes, los anónimos, todas las cosas que hace. Estamos hablando de un señor diputado que es jefe del bloque de La Libertad Avanza, que se responsabiliza, tiene la cuenta verificada, nombre y apellido, ha venido alguna vez al programa, hemos charlado con él, que atribuye las versiones de la interna entre Guillermo Franco y Santiago Caputo al expresidente Mauricio Macri, que ¿dónde está? Está viajando por el mundo. ¿Dónde está Macri? Está, creo que en Mauritania. Está en Mauritania, Macri. Miren, en una reunión de la FIFA. Después para lo que dicen que hace política part-time, ¿no? Que toca un poquito acá, come la milanesa con Milei, le pide algunos cargos y después viaja por el mundo. Basta Macri, el jefe de gabinete está internado, esto es bajo hasta para vos. Lo dice el jefe de diputados de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, en un distrito clave que responde directo a Santiago Caputo. Sí, habría que apuntarle a Romo, hay que avisarle que una de las pocas cosas en las que están coincidiendo actualmente el jefe de gabinete de Guillermo Franco y Santiago Caputo es la tirria que tienen en común contra Mauricio Macri. Y Mauricio Macri con ellos. No es que Franco se lleva bien con Macri o que Macri habla bien de Franco. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Con lo cual... ¿Cuál es la versión que vos tenés? La versión que yo tengo es que están muy complicadas las relaciones entre ellos, políticas, en esta degradación que se dio en las últimas 2-3 semanas. Franco se está cansado de dar la cara y de que se lo desautorice y que ya no lo atiendan ni los gobernadores, por ejemplo. ¿Amenazó con su renuncia o no? Está incómodo. Yo no tengo la información. A mí me dicen que nunca renunció, pero sí que en algún momento se le quiso trasladar el conflicto al presidente de la Nación y ninguno de los dos, ni Santiago Caputo ni Guillermo Franco, se lo quiso llevar a esa mesa presidencial, mesa chica presidencial, para que él zanje el tema. En medio de